Buenos días, estudiantes patitos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a un nuevo vídeo. El día de hoy aprenderemos qué es una función inversa y lo más importante, cómo calcularla paso a paso. Como siempre digo, la mejor manera de aprender matemáticas es ejercitando. Así que resolvemos un ejemplo desde cero para que entiendas no solo el procedimiento, sino también por qué funciona. Antes de calcular la función inversa, debemos verificar rápidamente que la función sea biyectiva, ya que solamente las funciones biyectivas admiten una función inversa. Así que comencemos. Rápidamente, como hemos visto en los capítulos anteriores, tenemos que calcular el dominio de la función, dado que la función está definida desde un dominio A, que es subconjunto de los números reales. Entonces, por definición, el dominio de f va a ser que x pertenece al dominio de f si y solo si f de x pertenece a los números reales. De esta manera, f de x va a ser el polinomio x cuadrado menos 5x más 6 que debe pertenecer a los números reales. Como hemos visto en capítulos anteriores, tenemos que ver dónde la función se indetermina. Para este caso, en ningún lugar se indetermina. Para cualquier valor de x, el polinomio siempre va a pertenecer a los números reales. Vamos a tener finalmente que el dominio de f van a ser todos los números reales. Ahora vamos con el recorrido. Recuerden, por definición, el recorrido de f va a ser y pertenece al recorrido de f si y solo si existe un x perteneciente al dominio de f tal que f de x es igual a y. Cuando calculo el recorrido a mí siempre me gusta trabajar en paréntesis porque tenemos que despejar el x en función de y. Entonces tenemos que x pertenece al dominio de f, que son todos los números reales, tal que el polinomio x cuadrado menos 5x más 6 es igual a y. Para el despeje de x en función de y vamos a hacer ayuda del cuadrado binomio, que si bien recuerdan es a al cuadrado más o menos el doble de ab más b al cuadrado. Como en este ejercicio nosotros tenemos x cuadrado menos 5, vamos a considerar que a es igual a x, entonces vamos a escribir x cuadrado. Ahora usamos más o menos menos porque el menos que acompaña a la función, el doble por x por b, pero ¿qué valor es b? El valor debe ser un valor que esta expresión de acá nos dé 5x. Entonces lo más fácil es considerar b como 5 medios. b va a ser 5 medios. Entonces si nosotros completamos ese cuadrado de binomio, nos va a quedar que x menos 5 medios va a ser igual a esa expresión. Ahora bien, como nosotros al polinomio le vamos a agregar la expresión 5 medios al cuadrado, para mantener el balance en la ecuación necesitamos necesariamente restarle 5 medios al cuadrado. Se lo sumamos al 6 igual a y. Ahora si seguimos resolviendo, vamos a tener que esta expresión de acá la vamos a poder simplificar a x menos 5 medios al cuadrado es igual a y más 25 cuartos menos 6. Si resolvemos esta expresión de acá con mínimo común múltiplo, vamos a tener que nos va a dar 25 menos 24 dividido 4, que eso va a ser igual a un cuarto. Si seguimos resolviendo, vamos a tener que x menos 5 medios al cuadrado va a ser igual a y más un cuarto. Al aplicar la raíz cuadrada, vamos a tener que nos va a quedar el valor absoluto de x menos 5 medios es igual a raíz cuadrada de y más un cuarto. Para eliminar el valor absoluto, vamos a tener que dejar la ecuación expresada de esta manera. A la raíz cuadrada la aplicamos más menos raíz cuadrada de y más un cuarto. Y finalmente tenemos que el despeje de x va a ser más menos raíz de y más un cuarto más 5 medios. Si queremos calcular ahora dónde la expresión se hace indeterminada, tenemos que la raíz cuadrada no tiene que dar menor a 0 para que sea una función indeterminada. Por lo tanto, para que no sea indeterminada, vamos a tener que restringir a que y más 4 sea mayor o igual a 0. De esta manera, y tiene que dar mayor o igual a menos un cuarto. Lo que da finalmente que el recorrido de f va a ir del intervalo menos un cuarto hasta más infinito. Como ya tenemos el dominio y el recorrido, es hora de estudiar la biyectividad. Recuerden que para que una función sea biyectiva, se deben cumplir dos condiciones, que sea sobreyectiva y también que sea inyectiva. Primero estudiamos la sobreyectividad de la función. Para que la función f, que va desde el dominio, todos los reales, hasta el codominio, todos los reales, tenemos que no es sobreyectiva. No es sobreyectiva, porque el codominio de f es distinto al recorrido de f.
que recuérdense que el recorrido va desde el intervalo menos un cuarto hasta el más infinito. Por lo tanto, nosotros ahora tenemos que transformar nuestra función. Nuestra función la vamos a transformar, que va desde el dominio f hasta el codominio menos un cuarto más infinito de x, que es f de x, igual x cuadrado menos 5x más 6. De esta manera la función es sobreyectiva. Ahora, para estudiar la inyectividad vamos a tener que ocupar la definición que les enseñé en la clase pasada. Recuerden que para todo x1, x2 perteneciente al dominio de f, tal que fx1 es igual a fx2, implica que x1 es igual a x2. Si volvemos a reescribir esto, vamos a tener que, si x1 pertenece al dominio de f, que son todos los reales, y x2 pertenece al dominio de f, que son todos los reales, tal que fx de 1 es igual a fx de 2, entonces vamos a evaluar la función en x1 y x2. Es decir, vamos a tener que x1 al cuadrado menos 5x1 más 6 tiene que ser igual a x2 al cuadrado menos 5x2 más 6. Ahora, si resolvemos, vamos a restar a ambos lados 6. Vamos a tener x1 al cuadrado menos 5x1 va a ser igual a x2 al cuadrado menos 5x2. Ahora, si volvemos a sumar a ambos lados de la ecuación 5 medios al cuadrado, vamos a tener lo siguiente: x1 al cuadrado menos 5x1 más 5 medios al cuadrado va a ser igual a x2 al cuadrado menos 5x2 al cuadrado más 5 medios al cuadrado. Así podemos completar cuadrado de binomio y nos va a quedar de la siguiente manera: x1 menos 5 medios al cuadrado va a ser igual a x2 menos 5 medios al cuadrado. Aplicamos la raíz cuadrada y finalmente vamos a tener que el valor absoluto de x1 menos 5 medios va a ser igual a x2 menos 5 medios. Ahora, como estamos trabajando con funciones valores absolutos, vamos a tener dos diferentes casos. Vamos a tener el caso 1, que va a ser que x1 menos 5 medios va a ser igual a x2 menos 5 medios. Si sumamos a ambos lados de la ecuación 5 medios, vamos a tener que x1 es igual a x2. Ahora vamos a hacer nuestro caso número 2, que x1 menos 5 medios va a ser igual a menos x2 menos 5 medios. ¿Qué nos resulta de esto? Si empezamos a calcular, tenemos que x1 menos 5 medios va a ser igual a menos x2 más 5 medios. Si resolvemos esto, vamos a tener que x1 más x2 va a ser igual a 5 medios más 5 medios, que eso es igual a 5. Finalmente vamos a tener que x1 más x2 va a ser igual a 5. Entonces vamos a tener que para el caso número 2 la función no va a ser inyectiva, porque si nos damos un contraejemplo, supongamos que x1 es igual a 2 y x2 es igual a 3 y evaluamos en la función f de 2, vamos a tener que, si reemplazamos el 2 en la ecuación, vamos a tener lo siguiente: que f de 2 nos va a resultar 0. Y por otro lado, si tenemos f3 y lo reemplazamos en la función, vamos a tener 3 al cuadrado menos 5 por 3 más 6. Tenemos lo siguiente, que es 9 menos 15 más 6, y eso también es igual a 0. Entonces, ¿qué podemos deducir de esto? Que como f2 es igual a f3, que es igual a 0, pero x1 igual 2 es distinto de x2, que es igual a 3, entonces f de x no es inyectiva.
les voy a enseñar un truco para calcular el vértice de una función cuadrática. Si bien tenemos la función cuadrática que es x cuadrado menos 5x más 6, tenemos que esta es una parábola cóncava hacia arriba. Y lo que nosotros tenemos que encontrar es el vértice de la parábola. De modo que podamos elegir el dominio desde el vértice hacia números positivos o del vértice hacia números negativos. ¿Cómo vamos a hacer esto? Sencillito. A la función, el 2 que está acá arriba, lo vamos a pasar multiplicando a la x. Nos va a quedar 2 por x y bajamos el número 5 sin la x. Entonces tenemos menos 5 y eso lo vamos a igualar a 0. Y despejamos el x. Nos queda 2x es igual a 5 y x es igual a 5 medios. Por lo tanto, ese es el punto donde la parábola toca en el eje x. Entonces vamos a restringir el dominio. ¿Se acuerdan que el dominio eran todos los reales? Nosotros también lo podemos escribir como de menos a infinito hasta 5 medios unido a 5 medios más infinito. Entonces la parábola para este lado izquierdo va a ir así, pero para este lado derecho va a ir así. Y aquí vamos a tener el eje de simetría, y si elegimos nosotros el dominio para este lado de acá, vamos a tener que la función va a ser inyectiva. Así nosotros vamos a definir el dominio de f como 5 medios más infinito. Entonces ahora, fíjense que el 2,5 vale 2,5. Entonces ya nos vamos a poder elegir x2 igual 3, porque no nos va a dar la igualdad. No nos va a dar que f de x1 igual 2 sea igual a f de x2 igual 3, porque nosotros no vamos a poder usar que x sea valor a 3, porque restringimos el dominio. Si nosotros reescribimos la función f ahora con un dominio definido de menos 5 medios hasta el más infinito, hasta el codominio menos un cuarto hasta el más infinito, y escribimos la función x f de x igual x cuadrado menos 5x más 6, vamos a tener que esta función es sobreyectiva, inyectiva, por lo tanto va a ser biyectiva. ¿Y qué significa que una función sea biyectiva? Significa que la función tiene inversa. Y ahora, si nosotros queremos definir la inversa de f, lo que tenemos que hacer es el siguiente paso. Para eso, nosotros nos vamos a ir al recorrido, donde despejamos x en función de y, y vamos a tener que ocupar este despeje. Entonces, vamos a tener lo siguiente, que para definir la función inversa, vamos a hacer que la función inversa, que se va a escribir f a la menos 1, vaya ahora a ir desde el codominio de f hasta el dominio. Se van a invertir. O sea, va a ser lo siguiente. F de menos 1 va a ir del codominio, que es menos un cuarto del intervalo. F de menos 1 va a ir del intervalo menos un cuarto hasta el infinito positivo. Y el codominio ahora va a ser del intervalo 5 medios hasta el más infinito. Entonces recordemos que nuestro despeje, o sea, x era igual a más menos raíz cuadrada de y más un cuarto más 5 medios. Recordemos que como nosotros restringimos el dominio, este valor nunca va a ser negativo. Entonces nosotros vamos a tener que eliminar la solución negativa de esta ecuación. De manera que este despeje nos va a quedar de la siguiente manera. X es igual a raíz cuadrada de y más un cuarto más 5 medios. Y ahora sí vamos a estar en condiciones para escribir la función inversa. F a la menos 1, como dije anteriormente, va desde el nuevo dominio, que corresponde al codominio de f, hasta el codominio, que sería el dominio de f. Y la función inversa, que va a ser y de x a la menos 1 de x, igual vamos a escribir esta función pero con un detalle. Vamos a borrar el y vamos a poner x en su lugar. Y así es como se define una función inversa. Espero que el video les haya sido útil y si tienen alguna duda, no duden en escribirlo en los comentarios. Nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.